Buenas noches, hoy como invitada especial tenemos a Stephanie Tinajero. Ella actualmente tiene 23 años, estudió Psicología General en la Universidad Técnica del Norte, actualmente egresó de su carrera y ha impartido diferentes cursos con la temática de violencia de género, tips para frenar este lastre social, la inteligencia emocional y autoestima y mitos del amor romántico, deconstruyendo el amor. La temática que abordaremos hoy sería la violencia de género. La primera pregunta, ¿en qué consiste la violencia de género? Ya. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación. Es un gran honor estar aquí, igual hablando sobre este tema que es bastante importante. Bueno, mi primer nombre es Stephanie, pero me llaman Michelle, entonces Listo. no, me cuesta un poquito acostumbrarme. Ya. Para responderte, bueno, tenemos algunas como definiciones bastante ya establecidas, ¿no? Que están en el COIP y en otros de estos manuales. Bueno, tenía aquí una que se refiere un poquito a cualquier acción u omisión, ya sea referente a violencia física, psicológica o diferentes tipos de violencia que existen. Dependiendo de cada código que en lo que nos basemos, como sabemos, hay violencias que no están todavía penadas, entonces no entran. Y bueno, es toda acción u omisión que dañe a otra persona que sea en base a su género u orientación sexual, decía en una de las definiciones técnicas, digamos así. Pero si nos quedamos solo con esto, se queda como que no hay, no podemos profundizar, es como que se queda algo muy superficial. Pero en sí violencia se refiere, o sea, explicándolo un poquito, sería, claro, acción de cometer un acto u omisión de no hacer algo al respecto cuando estamos siendo, no sé, testigos de una, no sé, de cuando alguien esté siendo violentado o cuando alguien esté violentando. Sabemos que si existe o vemos, somos espectadores de un caso de violencia y no hacemos nada, automáticamente nos convertimos en cómplices. Y pues sería en base a su género, pero toman esto como algo general, ya que también entra o debemos asumir que entra orientación y todas estas diversidades sexuales. Entonces, sí sería bueno como que ampliar un poquito este concepto. Ya. ¿En qué consiste las relaciones de poder? Bueno, es bastante interesante. Yo estaba haciendo mi trabajo de grado igual en base a esto de relaciones de poder y pues se refiere a cuando en relación entre dos o más personas existe siempre, bueno, el poder, ¿no? Existe siempre una persona que tenga más oportunidades o otras que estén en desventaja. Entonces, generalmente yo hice esto en la educación, pero esto puede darse igual por jerarquías en cualquier ámbito, ¿no? Ya sea familiar, por ejemplo, padres, hermanos mayores, tíos, ya sea por edad. Entonces, existe poder en referente a la edad. En el trabajo, entonces, por los cargos que existen. En los estudios, igual, el profesor ya de por sí es alguien con poder. Entonces, lo tomamos a veces a mal, ¿no? Relaciones de poder ya decimos como que ya de ley hay violencia, pero no, es como algo general. Cuando ya existe como que un abuso de este poder, ya podemos hablar de violencia. Ya, listo. ¿Cuáles son los aspectos sociales de la violencia de género? Ya. Psicosociales, Sí, ya. Bueno, existen varios. En sí, bueno, ya hemos nombrado algunos, como la diversidad. Es feo, pero es como un aspecto que puede contribuir a ser violentado. Si perteneces a una diversidad sexual, entonces de por sí estás en desventaja en una relación de poder como que más baja, ya que por no pertenecer a la normativa de, no sé, de ser hetero, entonces ya se convierte en una desventaja, puede ser un aspecto. Eh, Igual hemos hablado, ¿no? En cuanto a lo de los estudios, al ser alumno, etcétera. Entonces, el hecho de estar en una jerarquía ya puede ser un aspecto también. El problema es que socialmente nos manejamos bastante en esta lucha de poderes. Entonces, la jerarquía generalmente es simplemente por esto de poder.
Otros aspectos vienen a ser los que se engloban, ¿no? Como, no sé, pobreza, machismo, entonces vienen a ser como más generales. Si quisiéramos como que hablar un poquito más a fondo, sí sería de topar unos específicos, pero así en forma general, pues viene a ser esto, las relaciones de poder, que entra también el machismo, el estatus socioeconómico, entre otras. ¿Cuáles son las inseguridades que se visibiliza a través de la violencia de género, tanto en hombres como en mujeres? Esa ya no te entendí, más o menos a qué te refieres. Por ejemplo, en caso de que exista violencia de género, ya sea para hombres o para mujeres, ¿se visibiliza algún tipo de inseguridad dentro de la persona? Ya, cuando ya es víctima. Ajá. Pues claro, en sí lo que más afecta es autoestima, porque ya cuando caes en una, no sé, ya eres violentado, entonces lo primero que se va a minimizar es de la autoestima, ya que incluso existe, bueno, para hablar un poquito más en general, existe esto que se llama indefensión aprendida, que es cuando ya vas una y otra vez en una relación de violencia y ya no tiene sentido defenderte porque no va a servir de nada. Entonces las personas prefieren quedarse en esa relación violenta porque ya cualquier cosa que hagan es como es inútil, no van a poder cambiar no sé, su situación. Entonces el hecho de que lo primero que se minimice es de la autoestima empieza a generar más poder sobre la persona, ya que ésta no va a tener herramientas para hacer nada. ¿Cómo Perdón, afecta psicológicamente la violencia de género en las víctimas? no te escuché la primera parte. ¿Cómo afecta psicológicamente la violencia de género en las víctimas? En las víctimas. Pues ya te digo, la primera cosa que al menos a mí me choquea bastante o me pone bastante, no sé, triste respecto a esto es la indefensión aprendida, porque cuando una víctima ya ha sido violentada una y otra vez, entonces se genera esta indefensión. Entonces, a veces nosotros es muy fácil decir como que, pero ya le está golpeando, ¿por qué no sale? Y es por eso, ya hay muchos aspectos que ya se han minimizado, no tiene la persona herramientas, la violencia va quitándole ciertas cosas a la persona hasta que se queda como, no sé, tipo como una cáscara. Entonces, ya nada de lo que haga, nada de lo que piense tiene validez y por eso no puede hacer nada para salir de esa situación. Entonces, psicológicamente sí engloba bastante. Así en general podríamos decir que esta afectación de la indefensión aprendida podría como que englobar un poquito la consecuencia de todo este malestar psicológico que se siente. ¿Cuáles son los factores que desencadenan una conducta violenta? Mm, en sí podríamos empezar con el aprendizaje, porque como sabemos, las personas o los violentadores alguna vez también fueron víctimas. Entonces se corre el riesgo de ir como que a los dos extremos, ¿no? Y me violentaron y sigo buscando personas o atrayendo personas que me siguen manteniendo en esta situación de ser la víctima. O asumo que esto es normal y yo lo sigo repitiendo. No, no sé, mi familia me violentó, entonces es normal que yo violente a los otros. Y aquí entra lo que me preguntabas de las relaciones de poder, ya que generalmente, no siempre es así, pero generalmente en las mujeres, que estamos en una jerarquía como que más baja en esta sociedad, tendemos a mantenernos siendo víctimas la mayoría de veces, la mayoría de casos. Y los hombres, pues en esta sociedad machista, tienden a tener más poder, entonces tienden, ya que fueron violentados de niños, tienden a ser los violentadores también de adultos. ¿Cuál es el perfil psicológico del victimario? Pues así como nombrándote rapidito sería egocentrismo, baja autoestima, ojo que la baja autoestima entra también en víctimas como en violentadores. Entonces, como ya te digo, alguna vez fueron violentados y ellos tienden a mitigar sus inseguridades violentando y se repite la cadena. Entonces sería también baja autoestima, egocentrismo, eh,
no sé, igual esta incapacidad como de aceptar ciertos errores que tienen, porque generalmente no se puede mantener discusiones con las personas que tienden a ser violentas porque explotan. Entonces, pero la clave sí sería estas inseguridades porque al tener baja autoestima, el victimario tiende a igual manipular, eh, tanto emocional o por ciertas cosas, igual utiliza la fuerza, pero la idea es también el egocentrismo para que el victimario intenta conseguir siempre a como de lugar lo que desea. Entonces, por ahí tenemos que estar pilas con eso, porque una persona que no acepta sus errores, que busca siempre igual conseguir lo que desea, manipulando o extorsionando a los demás, entonces ya es no sé, como una pista para saber que es un posible violentador. ¿Y cuál es el perfil psicológico que tiene una víctima de violencia de género? Pues sería, o sea, igual tendría que ser la baja autoestima, pero en sí no me gustaría como que englobarlo tanto, porque como sabes, a veces nosotros tenemos diferentes esferas en las que estamos, ¿no? La esfera laboral, con la familia que construimos, con la familia de origen. Entonces, a veces uno dice, ni de creer que ella puede ser violentada o ni de creer que esta persona es violentador o maltrata a su familia. Entonces, el problema con esto es que si hubiese un perfil así súper establecido que decimos, ah, ya hay esta característica, ya sabemos que es víctima o que puede ser víctima, sería genial porque ya estaríamos ojo por ahí. Pero, como te digo, en el trabajo puede ser una cosa, y puede pasar otra situación en casa. Las relaciones de poder siempre varían dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Entonces, no podría, o sea, no estoy de acuerdo en establecer como que un perfil en este caso, porque no existe es hablar sobre, no sé, sobre el aire, porque ya te digo, no podemos darnos cuenta. Pero en sí, al hacer ya no sé, como que estudiar a la persona ya más a profundidad, podríamos irnos dando cuenta. Y la inseguridad sería como que algo que un poquito global. Inseguridad, baja autoestima, lo que hemos hablado, porque tanto víctimas como victimarios tienden a tener como que un núcleo similar, que es el de haber sido maltratados en algún momento. Listo. ¿Existe la posibilidad de que después de haber pasado algunas etapas dentro de la violencia de género, esto se pueda llegar a convertir en feminicidio? Pues sí, porque, bueno, la violencia en sí va creciendo, porque no empieza tampoco como que, sí, soy violento y de hoy a mañana ya golpeo a alguien, sino que va de a poquito, como que control, celos, por ahí cierto tipo de manipulaciones al estilo, o sea, déjame revisar o no salgas con tal persona, hablando en sí ya de parejas, ¿no? Específicamente. Que no te vistas así. Entonces son cositas que van despacito y nosotros no nos damos cuenta. Es como que, ah, bueno, tal vez esto no me agradó, pero le voy a dejar pasar porque no es nada grave. Y empieza a aumentar, aumentar, aumentar hasta que hay golpes, insultos, y luego aumenta y pues puede terminar en feminicidios. ¿Existe alguna forma en la que nosotros, o sea, como pareja, digamos, no sé, tal vez notamos estos ciertos comportamientos como tal vez de control, de revisión, podamos de alguna forma evitar a que se convierta en una relación ya que llegue a golpes o insultos? Pues sí, la idea es poner límites, pero eh, nuestros límites van a ir como que a favorecernos a nosotros. Ejemplo, no sé, me está controlando y me está manipulando, entonces mi límite, esto ya no voy a permitir. Pero no es que al decirle, no, esto ya no te permito, la persona va a cambiar y va a decir, ah, sí, ya no le voy a tratar así. No, porque esa persona está acostumbrada a hacer eso, piensa que eso está bien. Y a veces estamos con esta idea de que, bueno, yo diciéndole que no, él va a cambiar porque seguramente me quiere y si le digo que esto no me gusta, entonces va a dejar de hacerlo.
Y eso es lo que nos sigue hundiendo de a poco y manteniendo en la misma situación. Entonces la idea simplemente es salir de ahí, al darnos cuenta, ya saber lo que va a seguir aumentando y salir de ahí, porque no somos clínicas de rehabilitación ni doctores para rehabilitar a esta persona, sino que debemos aprender y poner límites, pero para nuestro bienestar. A ver, la violencia de género puede generar una relación de codependencia. Como ya nos contabas, existe una relación en la que como víctimas no queremos, simplemente nos volvemos un cascarón y recibimos golpes, insultos, pero ¿existe alguna relación en la que nosotros, o alguna terapia o algo que podamos hacer para que nosotros, ya después de haber pasado violencia y todo lo demás, podemos salir de este círculo vicioso? Claro, o sea, con terapia sí, ¿por qué? Como hablábamos, las personas que generalmente caen, ya sean víctimas o victimarios, ya pasaron por algo similar, o sea, ya pasaron por una relación violenta, o incluso en la familia sufrieron de violencia desde que son niños. Entonces la idea es curar estas heridas emocionales, porque digamos que ya entró o sea, tuvo ya una pareja y hubo violencia y logró salir. Pero si no, no se han curado estas heridas que se cargan desde niño, uno inconscientemente empieza a seguir atrayendo. Entonces, por eso a veces decimos nosotros, ¿no? Como que, a ver, ya mi ex me engañó, pero yo no sé, porque cada vez que me meto con alguien me terminan engañando. Ya, o justo, no sé, mi padre era alcohólico y justo los tipos con los que me encuentro resulta que son alcohólicos. Entonces, son heridas de la infancia que se acarrean e inconscientemente hay varios factores que empiezan a hacer que vayamos atrayendo todas estas situaciones. Y hay una frase que me agrada mucho que dice que la situación se va a repetir hasta que, bueno, no dice así textualmente, no, sino lo que recuerdo, que la situación va a seguirse repitiendo una y otra vez hasta que nosotros seamos capaces de entender lo que nos dice. Entonces, ¿qué nos dice? Que curemos esa parte. Vamos a seguir repitiendo el ciclo hasta que ya seamos capaces de ver lo que está haciendo que se repita el ciclo en sí. Entonces, no sé, carencias emocionales, digamos que nuestros padres, no sé, nuestro padre era alcohólico y nosotros no pudimos hacer nada al respecto. Entonces ahí venimos con esos complejos de superhéroes, superheroínas, donde decimos, bueno, inconscientemente no pude salvar a mi padre y justo atraigo a mis parejas que tienen un problema similar y tal vez a ellos les puedo salvar. Entonces hay una culpa o hay una herida ahí bastante, puede ser inconsciente y por eso terminamos atrayendo. Y no sé, has visto en pareja, siempre existe este complejo de querer salvarle, así como, no, es que pobrecito en su casa le maltrataban, entonces aquí dándole amor tal vez cambie. Entonces empezamos con esos complejos y bueno, es lo típico, lo que más he visto, que hace que nos quedemos en esas relaciones así violentas. Y luego empiezan a aumentar y bueno, ya sabemos qué puede pasar. ¿Las personas nacen violentas o la sociedad las vuelve violentas? Pues en sí, o sea, hablando ya desde mi punto de vista, porque hay varias teorías que engloban ya genes, temperamentos, etcétera, que puede ser que tengan como que esa predisposición a ser violentas, pero siempre engloba socialmente el, el hecho de que se desenvuelva o no, o se desarrolle esto o no. Entonces, no sé, alguien nace con la habilidad de ser músico, pero en toda su vida nadie le dio una guitarra, nadie le enseñó nada, entonces no va a desarrollar esto. Entonces, no importa más bien si existe la predisposición o no, sino la forma en la que se desarrolla. El problema es, principalmente en nuestro país, es que la violencia está a flor de piel, por así decirlo. En todo momento, desde las familias existe violencia y la violencia está tan normalizada que por eso es tan difícil erradicar esto. Entonces, queramos o no, va a haber predisposición, incluso no se pueden hacer, pero ya con el aprendizaje desde que se nace en una familia violenta, pues van a poder desarrollar esto. ¿Cómo se podría evitar la violencia de género? Mm,
A ver, vamos con dos aspectos. El problema es que todo el tiempo estamos tratando como que de evitar y por eso existe la psicoeducación, que es una forma preventiva y es muy buena. Pero ¿cuál es el problema? No estamos en una situación donde tengamos que evitar que se dé, porque ya se está dando. Entonces, por eso no funciona la psicoeducación que tanto se esmeran o nos esmeramos en dar. Porque imagínate, digamos que tú ya tienes gripe y yo sigo dándote, qué sé yo, vitamina C para evitar que te dé gripe, pero no sirve porque ya la tienes. Entonces no tiene sentido, lo que hay que hacer es tratar eso. Entonces en sí de evitar, sí se puede evitar con psicoeducación, información, etcétera. El problema es que ahorita no nos va a servir porque ya se está dando. La idea es tratar esto. ¿Y cómo tratar la violencia de género? Pues ya depende igual. Socialmente creo que sería muy difícil como que hacer una campaña contra, no sé, la violencia de género porque se cae de nuevo en prevención. Como que vamos a dar charlas, vamos a dar esto, etcétera. Como psicóloga sí te diría que es un proceso personal y como ya sabemos que no todo el mundo va al psicólogo, entonces se repite. Y la otra cosa es que en nuestro medio, como todos sabemos, se trata a las víctimas, pero dejamos de lado al agresor. Entonces, como así ella estuvo, no sé, fue víctima de violencia ni sé cuántos años, le sacamos de este ciclo, pero en cambio el agresor va a seguir buscando otras víctimas y va a encontrarlas. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el problema? Y el problema no es la víctima en sí, sino que es el agresor. Si no hay agresores, entonces no va a haber víctimas. Ya, ¿Y, y no al revés. Dime. y qué haríamos o cómo trataríamos a un agresor? Ya no de forma social, sino ya además de una forma más personal. O sea, la una es terapia, pero no se puede obligar a nadie a ir a terapia. La otra es que, bueno, yo tenía una profesora que venía de España y ella nos contaba que trabajó en un programa de rehabilitación a maltratadores. Entonces tuve la oportunidad igual de conversar un poquito más sobre esto y me pareció genial. Era como un programa, bueno, allá en España les hacían escoger a estas personas o prisión o ir como un año a este programa. Entonces en este programa se incluía la terapia. Y bueno, muchos escogían como que prisión, otros escogían el programa en vez de, pero ya era una parte, como que ya era un paso, para mí es un paso gigantesco ya el hecho de tratar al agresor. Entonces, podría ser una de las opciones, crear programas de rehabilitación, pero para maltratadores, no para víctimas. ¿Cómo se podría identificar a una persona violenta? Bueno, ya topamos un poquito el perfil, pero no creo que sea muy complicado, ¿no? Porque nosotros notamos cuando estás, no sé, solo conversando con alguien y ya se molesta, o ya no quiere hablar, o tiende a hacer comentarios un poquito groseros, como que no directamente, pero un poquito como sarcásticos. Espérame un ratito, que tengo unas gatitas y están por ahí haciendo travesuras. Ya, entonces, no es muy como que no está tan escondida esa violencia. El problema es que está normalizada. Entonces, no sé, estás en una discusión, porque aquí tenemos el lema de que no se puede hablar de religión, política y no recuerdo de qué más. Porque tú ya medio estás tratando de tener una conversión y la gente no sé, explota o se molesta. Y nosotros decimos, bueno, es que el tema no era, bla, 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 cuando hablamos de otra cosa no es así, ¿no? Ya desde ahí podemos ver que es una persona que tiende a tener reacciones violentas. Entonces, más es de ir quitando esa normalidad. Entonces, no sé, el acoso igual, el acoso callejero. Si tú reaccionas, si tú te molestas porque te están acosando, hay gente que se molesta porque dice, no, pero es que es normal, o sea, ¿por qué te enojas? O por poco te está haciendo un favor al decirte esas cosas. Entonces, por ahí vamos viendo qué tan normalizada está la violencia. Dentro de la violencia de género entra el acoso, tanto el acoso sexual a una persona. Pues sí, o sea, acoso sexual de hecho sí entra en violencia de género. Pero ojo, o sea, la gente,
o sea, hay que diferenciar bastante, porque violencia de género es violentar a alguien, eh, o sea, que depende generalmente de su género. Es decir, en el acoso callejero, yo le violento a la chica porque es mujer. O sea, ahí va, porque es género, ¿no? Entonces, yo no violento a un hombre, no le grito cosas a un hombre, y ahí entra, bueno, el sexo. O le, igual en cuanto a lo femenino, ¿no? Porque nosotros o la sociedad nos dice, pero es que iba vestida así, como no quiere que le digan nada. Entonces entra también ahí el género, la forma de vestir. Porque a un hombre nosotros no hemos visto que en la calle le griten a los hombres, ¿sabes? Entonces, el acoso callejero en sí sería violencia de género. Acoso sexual también. Cuando es más fácil violentar a las, no sé, a las mujeres, por ejemplo, se les emborracha y pues es más fácil en sí y asumimos como que así estaba borracha. Eso también es violencia de género, pero debemos diferenciar porque en ocasiones puede ser una pelea cualquiera en la que no interviene en sí el género, entonces eso ya no entra. Y dentro de la violencia, ¿se puede identificar o hay algún patrón, alguna pauta en la que nos permite identificar que una mujer o un hombre haya sido víctima de violencia? Como en las, o sea, en el comportamiento. Sí, ya sea de forma en el comportamiento, no sé, tal vez sea más, en vez de ser extrovertido, se vuelve introvertido, ya no comparten algo. Ah, o sea, sí, no, pero no podríamos generalizar como que esta persona es introvertida porque fue víctima de violencia, ¿no? Porque sabemos que es diferente. Hay personas introvertidas, hay personas extrovertidas por diferentes causas. No habría como en sí una lista para decir esta persona fue violentada, porque sería como tratar de adivinar o, bueno, sí, adivinar o asumir. Pero o sea, no creo incluso que esto sea necesario como que saberlo, como decir, a ver, si esta persona es así, entonces fue víctima de violencia. Y ahí queda, o sea, no es necesario y no, creo que por eso tampoco tiene mucho sentido para mí, ¿no? En lo personal. Y como psicóloga no me serviría en sí decir, ah, esa persona fue violentada y ahí quedó. Más bien, creo que la idea es motivar a las personas para que hablen y cuenten sus historias, que es lo que ha funcionado últimamente gracias a diferentes movimientos, que esto, o sea, el hecho de que cada uno cuente sus historias nos ayudan a visibilizar las cosas que suceden, porque antes sabíamos que pasaba, entonces lo que más o menos pasa, ¿no? Como que, ay, sí, ella creo que le han hecho esto, o ay, el marido tal cosa, pero no hacíamos nada, es como quedaba ahí. Listo. ¿Y a quién y cómo pedir ayuda en caso de sufrir violencia? ¿Perdón? ¿A quién y cómo pedir ayuda en caso de sufrir violencia? Pues, bueno, lo ideal sería como que las redes de apoyo siempre entra la familia inmediata, familia bastante cercana. Pero si hablamos de entidades, pues tenemos la judicatura y este de los derechos, la Defensoría de los Derechos de la Mujer, eh, este del pueblo, no recuerdo bien los nombres, soy mala, pero la Defensoría del Pueblo, creo que se llama, no recuerdo. Pero en sí directamente Fiscalía, Judicatura, la Policía, el 911. O sea, tenemos varios lugares donde acudir. Lo que sí se entiende bastante es que cuando se cuenta la historia hay mucho, o sea, hay muchas críticas de parte de la sociedad, como ya hemos visto. Entonces, eh, más bien para motivar no es que haya tantos centros, sino incluso hablar sobre esto, cómo funcionan, cuál es el proceso y explicar, porque muchas personas pueden no saber. Yo, por ejemplo, no me acuerdo ni los nombres, pero sé que existen. Pero muchas personas no pueden ni siquiera saber qué, o sea, dónde podrían ir y acudir. Pero lo ideal siempre, bueno, con la realidad de aquí no sabemos, pero lo ideal siempre sería una persona de confianza y acudir con, primeramente a esta persona y luego tener como un apoyo para seguir el proceso, porque los procesos suelen ser un poquito más tediosos y un poco difíciles de manejar estando sola y tan vulnerable después de haber sido violentada. ¿Qué consecuencias fatales puede
desencadenar la violencia de género. O sea, la consecuencia más fatal sería la muerte. Por eso, y de hecho pasa y están aumentando las cifras, al menos por esta situación de pandemia, han aumentado muchísimo las cifras de violencia. Y pues eso sería lo más fatal. De ahí tenemos otros problemas como, bueno, vienen a desarrollarse como ya casos clínicos de ansiedad, depresión, que son los más comunes. Hay otros que se derivan, pero lo ideal sería evitar y mucho más evitar llegar a un asesinato, a un femicidio o asesinato en el caso de que sea violentado otro género. Y listo, para finalizar, no sé, tal vez un mensaje que tú quieras dejarnos a las mujeres para evitar la violencia, también a los agresores, para, no sé, incentivarles a ir a terapia, buscar algún elemento en el que les pueda ayudar. Ya, pues así en general sería ponerle un poquito más de atención a estas pequeñas cositas, no dejarlas pasar y no normalizarlas, porque pueden parecernos chiquitas, pero eventualmente van a ir aumentando como de nivel y va haciendo despacito, por eso es que de un día para el otro nos vemos ya inmersos en una situación súper violenta, ya con golpes, insultos, y no nos dimos cuenta, va despacito. Y pues, bueno, socialmente sería dejar de normalizar esas conductas porque no son normales y ya darnos cuenta de que no nos está sirviendo normalizar, está llevándonos a peor, entonces ya desde ahí podríamos decir, no, esto no está bien, algo está pasando. Y pues a los agresores eh, sería un poquito más difícil porque una persona que agrede generalmente es por nuestro bien. Desde que somos niños, nuestros papás nos pegan por nuestro bien. Uh-huh. Entonces, en sí, decir que la violencia no está aceptada por ningún motivo, no hay nada que justifique la violencia. Y no es que así me enseñaron o cosas por el estilo, hay heridas que quedan. O sea, a personas agresoras, o sea, también fueron violentadas en algún momento y son heridas que quedaron. Entonces, lo ideal siempre es sanar esas heridas. Y la otra cosa sería que no somos clínicas de rehabilitación, ni superhéroes, ni superheroínas de nadie. Entonces, a veces es difícil incluso salvarnos a nosotros mismos, por decir, estar con nosotros mismos. Y queremos como que ocupar toda esa energía tratando de salvar a los otros. Y pues si una persona no quiere ser salvada, tampoco tiene mucho sentido, nos vamos a hundir con esa persona. Entonces eso sería en sí. Y asistir a terapia. Lo ideal para sanar las heridas, que siempre preguntan, pero ¿cómo sano? Siempre es bueno ir a terapia, no es que la terapia es para los locos o los que están así ya en casos clínicos súper graves, sino que es una guía para ir sabiendo por dónde ir, porque decimos, sí, yo quiero sanar mis heridas, pero no sé por dónde. Entonces ahí entra nuestra profesión, ahí entramos como psicólogos. Eso, no sé, alguna otra duda, algo que no haya quedado muy claro, no sé si te respondí todas las preguntas. No, sí, todo quedó muy claro. Entendimos y pudimos diferenciar qué es la violencia de género, cómo darnos cuenta de pequeñas cositas que tal vez cotidianamente nos suceden y decimos, no, está bien, son celos bonitos, deja un ratito, pero se convierte en algo muy fuerte que después se vuelve muy difícil salir. Y a ti, muchísimas gracias Ya, por tu entrevista. ya igual, si es que en algún momento se presenta una charla para hablar un poquito más profundo, porque esto fue como que una revisadita súper general. Entonces, igual, bueno, yo estoy dispuesta, me pueden escribir, no tengo ningún problema, me encanta dar charlas. Entonces, les agradezco nuevamente por la invitación y estoy a su disposición en lo que pueda ayudar. Muchísimas gracias. Ya, estés muy bien.